Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12, para la gloria del Señor vamos a darle lectura esta preciosa hora en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así en el nombre de Jesús. Hablando de Jesús dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor de la gloria, esta preciosa tarde. Estamos en una actividad de mucha bendición para los pastores y el liderazgo de las iglesias locales de la zona central. Esta tarde, Señor, vengo a pedirte que seas tú glorificándote y manifestándote. Seas, Señor, obrando en el corazón y en la mente del equipo de líderes, Señor, y seas tú, Señor, dándonos el horizonte y el destino al cual nos dirigimos, que podamos ser bendecidos por tu palabra esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Y durante los próximos minutos quiero hablarles bajo la temática un edificio vivo. Un edificio vivo. Hay una enorme cantidad de situaciones en nuestro entorno que son inanimadas, no poseen vida en sí misma. Es más, este edificio en el que nosotros estamos no posee la vida como la que nosotros disfrutamos y la que nosotros también poseemos. De tal forma que esta tarde, decir de un edificio vivo, no quiero enfocarme en el tema quizás de los edificios, de los terrenos, los cuales poseemos como iglesia, sino lo que es la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia somos nosotros los que estamos aquí congregados a esta hora. En esa medida, esta tarde quiero hablar acerca que este proceso en el que nos hallamos tiene como un propósito, aunque quizá no sea el único, definir el concepto del liderazgo, a la vez que se está buscando en esta zona capacitar a los líderes en diferentes áreas administrativas, y eso será una situación muy importante para todos los que estamos en este lugar. Se nos hará saber cuáles son las bases que se necesitan para construir principios y procesos que son indispensables a la hora de llevar a cabo el liderazgo. Ese liderazgo que vamos a llevar a cabo debe de ser sobre la base del modelo de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo se hará una propuesta de liderazgo que sirva de modelo a seguir en cada una de las congregaciones en los que están aquí sirven. Esperamos que la vida de cada líder pueda ser consolidada, edificada, fortalecida, y que se pueda llegar en el proceso a tener la templanza necesaria para afrontar las exigencias necesarias que se presentan en el quehacer de las iglesias. Estamos en tiempos difíciles y por lo tanto se necesita un equipo de líderes que pueda enfrentar la situación que estamos atravesando en este momento. Para la hora en la que nos hallamos, Dios está requiriendo de todos los que estamos congregados aquí esta tarde, porque quiere llevar a su iglesia a un próximo nivel. Y yo no sé si alguien está listo para ver la gloria de Dios ahí en su colonia, ahí en su cantón, ahí en su ciudad. Hemos de ser testigos de la gloria de Dios para la hora en la que nos hallamos. Por lo tanto, el objetivo general para este servidor será abonar un poco a la capacitación de los líderes de las iglesias locales para que respondan de manera efectiva a los retos que enfrentamos en nuestro entorno. Antes de abordar y desarrollar esta temática de liderazgo con sus estructuras y con sus estilos, se nos hace necesario indagar con seriedad y responsabilidad sobre este tema tan importante que nos atañe, cuya aplicación es de carácter general
Y estamos hablando en esta preciosa hora que en el proceso de querer construir un modelo de liderazgo cristiano, se nos hace por sobre todo una necesidad el poder comprender qué es lo que la palabra de Dios dice con relación a nuestra forma de liderazgo. ¿Qué dice? ¿Cuál es su práctica? ¿Cuál es su forma de llevarse a cabo? Y vamos a tener, como siempre, a Jesús como el modelo de liderazgo dentro del pueblo del Dios Todopoderoso. La figura más importante, más emblemática de todos los que estamos aquí reunidos no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Cuando ignoramos estos aportes que son sumamente importantes en el tema de liderazgo, podemos poner en peligro el proyecto que muchas veces apunta a grandes horizontes. Por lo que llegar al acuerdo y llegar a conocer cada uno de estos elementos con relación a la estructura y al estilo correcto de liderazgo, si no tenemos muy en claro lo que es ser un líder, cuáles son las estructuras de liderazgo sobre las cuales debemos de caminar, una vez más digo, podemos poner en riesgo los resultados que deseamos alcanzar. Y como digo que es de aplicación general, esto puede afectar en la vida, en la familia, en la iglesia y ahí en la sociedad en la que estamos insertados. Yo pregunto, ¿cuántos líderes están aquí reunidos hoy esta preciosa hora? Quiero extraer un concepto de líder y esta formulación que voy a presentar la he extraído de un documento de un tal Triviño, en el cual escribe líder versus jefe. Quiero proponer este concepto de liderazgo que particularmente me llamó mucho la atención y realmente me ha agradado. Triviño define al líder como la persona que dirige, funda, crea o junta un grupo, gestiona, toma la iniciativa, promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa a un grupo en cualquier contexto de interacción social. Hay muchas acciones que debemos de hacer a la hora de liderar. Yo sé que tradicionalmente los liderazgos dentro de las congregaciones tiene que ver con el tema de o nombramientos o votaciones. Si usted fue nombrado, dele gracias a Dios porque ha sido nombrado. Eso significa que el pastor vio en usted características y cualidades para que puedan ser puestas al servicio de la obra de Dios. Y si fue electo de la misma manera, o puede ser porque nadie quiere servir en la iglesia, o porque también la sociedad o el grupo en el cual usted está liderando también logró ver y notar algunas cualidades importantes en su vida. Pero una vez más, si usted está ya en la posición de líder, el llamado en esta situación es a dirigir. Todos digan dirigir. Una de sus ocupaciones, una de sus responsabilidades es dirigir. Otra responsabilidad es fundar. Otra de las responsabilidades es crear. Otra de las responsabilidades del líder es juntar a un grupo. Dios quiera que cuando llame a reunión hayan muchas gentes alrededor suyo. Debe de gestionar, debe de tomar la iniciativa, debe de promover, debe de motivar, debe de convocar, debe de evaluar al grupo. Todas estas características que estoy mencionando son las que al final definen la vida de un líder. Cada una de estas palabras deben de llamar fuertemente la atención a los que estamos aquí congregados esta hora. Si Dios lo ha colocado como líder en la iglesia, es para hacer todo esto que hemos mencionado. Usted debe de ser el modelo dentro de ese grupo para que todos los demás puedan seguir aquello que Dios ha colocado en su vida. El otro concepto es liderazgo, y el liderazgo es la capacidad para coordinar grupos y motivarlos al logro, brindando un apoyo para que busquen el fin común. Además debe de tomar la iniciativa, gestionando, convocando y promoviendo al equipo. Esto es tomado de Londoño, el liderazgo y la comunicación estratégica. Y la última situación, que es lo que nos reúne acá, número 1, líder, número 2, liderazgo, y número 3, quiero hablar de la
estructura organizacional de liderazgo, estamos hablando con relación a esto, hay un nombre ahí que no lo puedo pronunciar, no obstante, él define la estructura de liderazgo como el sistema, las políticas y las normas culturales que se aplican, puede ser a una empresa, a una institución, a una organización. Tres cosas que se deben de tomar en cuenta esta tarde. Número uno, su liderazgo. Bueno, número uno, que es líder. Segundo, su liderazgo. Y tercero, la estructura sobre la cual ejerce ese liderazgo. Si de estos tres elementos falla alguno, ser líder será un tremendo reto, será una tremenda dificultad. Siendo que usted es líder, debe de ejercer de la mejor forma el liderazgo y debe de tener una estructura que le ampare en el trabajo que usted va a realizar allí donde el Señor le ha colocado. Continúo esta preciosa hablando acerca de los retos que enfrenta el líder y su equipo. Pregunto honestamente, pastores que estamos acá y los líderes que están acá, ¿cuántos quieren ver un crecimiento integral de las congregaciones a las que pertenecen? ¿Cuántos quieren ver el impacto del Espíritu de Dios en el lugar donde usted está predicando, donde usted está liderando? ¿Cuántos creen que este año el Señor añadirá más a la iglesia a los que han de ser salvos? Parte importante de eso son ustedes que están aquí a esta hora. Hay tres elementos que no deben de faltar jamás a los avivamientos a los que por lo menos la Biblia y la historia está acostumbrado a relatarnos. Número uno es Dios, y quiero decirles esta tarde que el que nunca falla es Dios. Para que la situación siga funcionando se necesita de un pastor con una visión junto a un equipo de líderes que adopten esa visión. Y tercero, la iglesia. Casi siempre se falla o en el segundo o en el tercer plano. Pero usted que está aquí y que quiere ver la gloria de Dios, sabemos que el Señor nos va a llevar a nuevos horizontes y a nuevos destinos. Es como alguien que está construyendo un edificio, es como alguien que está construyendo una casa. Somos parte del equipo que Dios ha escogido y seleccionado para seguir construyendo el edificio al cual llamamos iglesia. Y yo no sé cuántos quieren ver este edificio seguir creciendo, seguir avanzando, que pueda verse, que pueda notarse, que pueda percibirse, que pueda impactar positivamente allí donde está establecida cada una de nuestras iglesias. Voy a dar quizás unos datos, espero no desanimar a nadie, ya en ocasión lo he hecho. Pero nuestra población salvadoreña ronda aproximadamente los 6 millones y algo de personas. Espero no equivocarme, creo que andamos ahí por los 6 millones. Un poquito más de 6 millones de personas al interior de este país. 6.2 millones, gracias, siervo. Si la Iglesia Pentecostal Unida fuese tabulada por gráficas de pastel, de barra, al presente no somos ni el 1% de la población salvadoreña. Hombre, como que estoy en un velorio. Al presente no somos ni el 1% en comparación a la población. O sea que ni nos vemos, pues, si se hace un código de barra o una gráfica de pastel, no nos veríamos. Pregunto, ¿cuántos quisieran que esa realidad cambiara? No solo porque quiero que crezca un gráfico, sino porque hay gente que necesita conocer esta verdad que nosotros tenemos. No solo para decir hoy somos el 10%, hoy somos el 20%, sino porque hay gente que necesita conocer a Jesús de la forma en como usted y yo lo conocemos. Voy a hablar de nuestras propias realidades. Pertenecemos a congregaciones que tenemos ratos de no ver crecimiento, sino por el contrario vemos que
en algunos casos ocurre un decrecimiento. ¿Sí me doy a entender? Y hoy un buen grupo de gente aquí esta tarde. Y como ya dijeron los líderes de la zona central, falta gente. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que yo estoy en mejor condición que usted. Estoy hablando de mi realidad y estoy hablando de su realidad. Ya los pastores nos tocará el otro mes llenar, si Dios nos da la vida, por supuesto, las estadísticas. Y yo honestamente quiero ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué el comité de zona ha hecho esta actividad? Ha hecho esta actividad no porque quieren levantar cuello, no porque quieren hacer una cuestión muy bonita. Les han reunido aquí esta tarde porque quieren ver la gloria de Dios. Y quiero decir que Dios quiere hacer cosas grandes y especiales en medio de esta iglesia, en medio de este grupo. Y el recurso que Dios va a ocupar está aquí reunido hoy, esta preciosa tarde. Por medio de los equipos que están aquí congregados, Dios se va a glorificar. Y que aunque quizá al presente ni nos vemos, ni somos perceptibles, ni quizás nadie nos conoce en alguna medida como conoce quizás a otros movimientos, nosotros somos como aquella levadura representada, amados hermanos, en la parábola de una mujer que dice que en una medida de masa escondió también un poquito de levadura, que la levadura inicialmente, aunque no se mira, aunque quizás no es mayor en cantidad a la masa con la que entra en contacto, pero una vez la levadura entra en contacto con la masa debe de crecer. La levadura, la única ocasión en la que fue representada de manera positiva en todo el texto bíblico es en esa relación cuando entra en contacto con la masa y la hace crecer. Yo sé que en la mayoría de ocasiones, si no todas, a excepción de esa, la levadura siempre es vista de manera negativa, pero el elemento que Dios usará para los grandes tiempos que vienen sobre la Iglesia Pentecostal Unida del Salvador está aquí reunido hoy, esta preciosa tarde. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver gente siendo alcanzada, vamos a ver gente siendo salvada, vamos a ver vidas siendo salvadas de esa situación de vida que están viviendo. ¿Cuántos están listos para esta hora en la que el Señor nos ha colocado? Pero hay algo que hacer. Seguimos construyendo este edificio. La historia de la humanidad en cada generación ha enfrentado grandes retos y desafíos, los cuales han puesto a prueba la capacidad de los grupos y equipos, en este caso para planificar, accionar y en algunos casos pues también reaccionar ante las condiciones que muchas veces quizás no generan bonanza. Y quizás hay otras que nos ponen a prueba, porque así como es tan peligrosa la prueba, es tan peligrosa la bonanza. Quiero decirle que no solo los momentos de crisis ha sacrificado algunos cuantos, también los momentos de bonanza y pasividad también ha traído ese efecto de quitar a algunas personas del camino. Así que en esa medida uno no puede asegurar que cuando las cosas van bien uno está seguro siempre que pone su vida en las manos del Dios Todopoderoso. Pero esta hora quiero decir que esas circunstancias donde se manifiesta la necesidad de contar con liderazgos que ayuden a los grupos y a equipos a superar esos momentos de la mejor manera posible, quienes con sus decisiones puedan en esa medida ayudar a sus equipos a superar de la mejor manera posible cada una de las crisis que estarán delante de cada uno de nosotros. Y quiero decir esta hora, lo que se buscará en algunas ocasiones será simplemente minimizar los resultados negativos, y en otros casos nos ayudará a seguir creciendo. Pero cualquiera sea la situación o la condición, tenemos un llamado a liderar al tiempo en el cual Dios nos ha colocado. Puedo decir que uno de los tiempos más difíciles que la humanidad ha vivido es el tiempo en el cual nosotros nos hallamos. Hay delante de nosotros enormes desafíos, pero que con la ayuda del Dios Todopoderoso vamos a salir victoriosos, vamos a salir adelante, vamos a ver la gloria de Dios para la hora en la cual nos hallamos en este momento. En la historia bíblica se presentan diversas figuras de liderazgo. Cada libro de la Biblia revelará una lista de líderes que podemos citar
entre ellos a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los jueces, Samuel, David, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel, Esdras. Estamos hablando también de Nehemías. Y en el Nuevo Testamento no podemos olvidar a Juan el Bautista, a Pedro y a Pablo, y la lista puede continuar en cada uno de los libros sagrados. No obstante, no podemos pasar por alto al líder más grande de todos, el cual es nuestro Señor Jesús. Es el líder más grande de toda la historia de la humanidad. No tenemos, amados hermanos, la necesidad de mirar o girar nuestra vista para ver modelos de liderazgo de las culturas o de las sociedades de este mundo. Tenemos en la palabra de Dios la guía que nos puede dar orientación, que nos puede dar dirección para poder llevar a la iglesia hacia puerto seguro. Una vez más, Dios hará todavía cosas grandes en medio de este tiempo. Si bien es cierto que existe una buena representación de líderes positivos, no podemos negar que también existen líderes negativos en las páginas de la Biblia. Y podemos evocar nombres como Nimrod, Nabucodonosor, Herodes, líderes de los imperios que son llamados en algunas ocasiones reyes, faraones, gobernadores, emperadores, quienes llegaron a esas posiciones solamente para satisfacer sus propios deseos, a diferencia de los líderes que hacen la voluntad de Dios, que tienen como única finalidad conducir al pueblo a vivir de acuerdo con el proyecto divino del reino de Dios. Existen líderes que encaminan sus esfuerzos para alcanzar los resultados que se proponen al inicio de sus trabajos, para quienes el fruto de su labor no depende de otras motivaciones, puedan ser estas buenas o malas, sino la disciplina que se aplica a la hora de ejercer su liderazgo. Independientemente del estilo que un líder utilice, siempre debe de poner en práctica los principios de liderazgo que al final le permitirá alcanzar todos los objetivos que fueron trazados al principio de un proyecto. Hay ocasiones donde parece, y quiero recalcar esta tarde, hay ocasiones en que parece que el mal avanza con mayor fuerza que el bien, pero a la hora de analizar esa realidad, podría también develar que no es que el mal sea más grande o más fuerte que el bien. Lo que realmente ocurre es que el mal está siendo más efectivo en la aplicación del liderazgo. Por lo tanto, hoy tenemos un llamado urgente al liderazgo al interior de nuestras iglesias y congregaciones. Si no aprendemos a liderar a nuestra gente, el mundo la terminará liderando. De tal forma que esta hora hago un llamado a los pastores y líderes de esta zona. Tenemos un tremendo compromiso con el Dios de la gloria. Si se le ha colocado en una posición de liderar, debe de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, porque si usted no lidera ese grupo de personas que Dios le ha confiado, tarde o temprano el mundo los estará liderando. Jesús, como el verdadero modelo de lo que debe de ser un líder, cuando leemos acerca del ministerio de Jesús, no nos dejará de sorprender sus resultados, porque siempre existía una enorme cantidad de personas que le rodeaban y le seguían. Muchas veces se contaban por cientos y en muchas ocasiones esas personas se contaban por miles. En una época en la que no se contaban con el recurso de los medios de comunicación y de transporte con los que contamos al presente. No obstante, la fama de Jesús traspasó el mismo territorio de Israel. Cualquiera pudiera aseverar que esos resultados se produjeron porque Jesús es Dios manifestado en carne, y hasta cierto punto esa reflexión con relación a este análisis puede ser cierto, pero tampoco significa que esté completo. Pero cuando estamos hablando de la síntesis del liderazgo de nuestro Señor Jesús, Jesús tenía grandes resultados, porque la situación es tan sencilla que Jesús conocía la necesidad de la gente que le rodeaba. Jesús conocía la necesidad de la que padecía la sociedad en la cual desarrollaba su liderazgo. Si hay algo que hemos hecho quizás por años, es que hemos cerrado nuestros ojos y nuestros oídos a la necesidad que nos rodea en la congregación en la que estamos, y muchas veces también cerramos los ojos y los oídos a la necesidad en la comunidad o a la sociedad en la que estamos insertados. ¿Sabe por qué Jesús estuvo rodeado por cientos y por miles? Una vez más digo, Jesús conocía la necesidad de las personas de su tiempo.
A veces no conocemos ni la necesidad de nuestra gente. Y si no conocemos la necesidad de nuestra gente, menos conoceremos la necesidad de la gente que nos rodea. Y aquí debe de acabarse un pensamiento que no podemos, no tenemos. Sendo problema que les metió Jesús cuando frente a la multitud de 5,000, sin contar hombres y mujeres, Jesús les dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Rápido hicieron cuenta, yo no sé si lo tenían o no, pero dijeron: ni 200 denarios, ni 2,000 o 3,000 dólares alcanzaría para comprar pan para tanta gente. Porque cuando a nosotros nos mandan a ver la necesidad del otro, vemos la necesidad primera nuestra, y no está mal, es una cuestión muy natural. Pero la única forma de impactar, de hacerle saber a la gente que la iglesia en la que nosotros estamos se interesa por ellos, es que aprendamos a identificar las crisis y las necesidades que la gente está viviendo. ¿Y sabe de quién es la responsabilidad? De todos los que estamos aquí congregados esta preciosa tarde. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver el crecimiento en las iglesias en las que usted pertenece? Debe de llegar la hora en que miremos afuera de las 4 paredes y nos demos cuenta que hay gente que necesita la mano de una iglesia. En el tiempo de Jesús existían crisis alimentaria. Eso significa que había hambre. Una de las cosas que más le gustó a Jesús es comer. Hombre, uno quizás piensa que no comía, que solo en ayuno vivía. Si hay algo que le gustó a Jesús fue comer. ¿A cuánto nos gusta comer? Es que la comida es una necesidad. Es más, en el valor o en el número de importancia de las necesidades, la comida está catalogada como primera necesidad. Es por eso que Jesús se interesó porque la gente comiera. Había crisis sanitaria en el tiempo de Jesús. La enfermedad era una situación terrible en el tiempo de Jesús. ¿Se importó Jesús por la salud de las personas, sí o no? Una sociedad que es mal atendida por sus gobernantes habla de una crisis política. Y alguien querrá regañarme esta hora, y no tengo problema con eso, pero había crisis política. Porque cuando hay crisis política no se atienden a las necesidades del pueblo. El servidor público está para eso, para servir al pueblo. Cuando no hay medicina en los hospitales, cuando la infraestructura de educación está mal, ese es un problema. La pregunta es: ¿quién va a responder frente a esas situaciones? Bueno, con ese silencio ya me dijeron que no, nosotros. ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer algo? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Digo una vez más, al estudiar las condiciones de vida de la sociedad de Israel del siglo I, nos informará que la nación estaba experimentando en aquel momento situaciones y crisis espirituales, crisis éticas morales, crisis alimentarias, crisis sanitaria, crisis políticas, crisis económicas, entre muchas otras. Y digo una vez más, parece que esa situación de vida es un ciclo que se repite cada cierta generación, y no podemos negar que ese escenario en el que vivió Jesús es muy parecido al escenario en el que vivimos la mayoría de las naciones centroamericanas y latinoamericanas, por lo que se hace necesario
analizar la forma en que Jesús ejerció su liderazgo en ese momento, porque no servirá ese modelo de liderazgo como plataforma para llevar a cabo el modelo de nuestro propio liderazgo, ese liderazgo que acompaña y que responda a las crisis en las que las personas viven. Cuando Jesús enfrentó esa realidad social de su tiempo, se preparó para atender con seriedad y responsabilidad la crisis que su sociedad estaba viviendo en ese momento. Y si bien es cierto que atendió a la crisis espiritual, pero no fue la única necesidad que Jesús, amados hermanos, respondió en su momento, porque le dio de comer a los miles y también sanó, si no a cientos, también a miles. Quiero decir una vez más, la iglesia del siglo XXI en El Salvador tiene un llamado de parte de su maestro, tiene un llamado de parte de su Dios. Debemos de ejercer el modelo de liderazgo tal y cual lo ejerció nuestro Señor Jesús. Con razón fue construyendo y edificando y levantando el edificio al cual estoy dirigiendo mis palabras esta preciosa tarde. Esta hora quiero decir, amados hermanos, cualquier organización religiosa que solo atienda a las crisis espirituales y se olvide de todas las demás se convertirá en una institución irrelevante en la ciudad donde está establecida. Pero yo no quiero ser una iglesia irrelevante, yo quiero ser una iglesia que muestra a Jesús en toda su gloria, esa iglesia que sana, esa iglesia que alimenta, esa iglesia que transforma, esa iglesia que restaura. No vamos a ser más una iglesia irrelevante, vamos a ver la gloria del Todopoderoso en medio de nuestro contexto de alabanza al Señor esta preciosa hora. Quiero hablarle de algunas de las crisis que estamos viviendo por hoy. Siempre ha habido una necesidad histórica de líderes. Hay generaciones en la historia de la humanidad que han enfrentado diferentes clases de crisis. Algunos han vivido crisis alimentaria y en esos contextos ha exigido el surgimiento de líderes que puedan guiar en esos momentos. Otros han tenido que experimentar crisis sanitarias a través de epidemias y pandemias. Nosotros hemos sido testigos de algunas de estas situaciones que estoy hablando. Y en esas situaciones también han aparecido figuras en diferentes saberes que al unirse logran superar esos momentos difíciles. Otras generaciones han vivido crisis financieras y al igual que en las demás adversidades, siempre se necesitan que aparezcan esas figuras imprescindibles que cuentan con las competencias necesarias para guiar a los pueblos y a sociedades a puerto seguro. La lista de crisis puede seguir siendo, amados hermanos, citada, pero esta tarde estamos hablando de otras clases de crisis que también pueden afectar, y cada una de ellas van a necesitar que puedan surgir líderes que dirigen a los pueblos hacia las etapas de la estabilidad. Las crisis que vive en este momento la sociedad salvadoreña pueden ser situaciones y combinaciones de muchas situaciones de ella. Hemos nosotros como sociedad sufrido crisis de guerras, crisis armamentistas, sanitarias, económicas, climatológicas, sociales y de muchas otras de las que pudiésemos seguir analizando. De manera particular, nuestra nación vivió de primera mano los efectos de la Guerra Fría a través de una guerra civil que a través de 12 años cobró la vida. Quizás los números pueden ser más, pero estamos hablando, las cifras oficiales, se cobró la vida de 70,000 salvadoreños. Dejó una infraestructura destruida y una economía raquítica en aquel entonces, y no quiero decir que ahora quizá esté mejor que antes. Nos dejó una enorme deuda externa. Lamentablemente, en ese momento esencial que se necesitaba, no emergió ningún líder que pudiera ayudar a la nación a salir de ese momento de la mejor manera. Por el contrario, las propuestas que se presentaron en ese momento bajo los líderes de esa época
simplemente buscaron beneficiarse a sí mismos más que beneficiar al pueblo. Y es con mucha razón que las personas hallaron un enorme consuelo en las iglesias, hallaron un enorme apoyo en las congregaciones que alentaban la fe y la esperanza de las personas que habían sido tratadas de la forma que, como la historia nos han dicho que han sido tratadas. Como nación nos ha tocado vivir crisis, amados hermanos, financieras provocadas por una mala formación de educación en este sentido, a lo que se suma una estructura económica que se implementó en nuestra nación hace ya algunas cuantas décadas, ese sistema que nosotros lo conocemos como el capitalista. Y quizás sin criticar esa situación, pero sí el modelo neoliberal tampoco ha sido la respuesta a lo que nuestra sociedad ha estado esperando por mucho tiempo. Estoy hablando, amados hermanos, que esas son las realidades que se están viviendo afuera. ¿Sabe por qué somos irrelevantes? Porque nosotros a veces damos la espalda a las realidades que rodean a las personas, con su día a día, con su lucha, con sus crisis, amados hermanos, laborales, con sus crisis en el tema de salud, con sus crisis en muchas otras áreas. Pero la iglesia debe de levantarse, amados hermanos, como la propuesta de Dios en esta tierra. La respuesta y la solución a este mundo no la tiene ninguna propuesta política partidaria, no la tiene ningún hombre de esta tierra, pero lo que las personas y las sociedades necesitan lo tiene nuestro Señor Jesús. Pregunto a esta hora: ¿a cuántos Dios les ha cambiado la vida? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? ¿A cuántos Dios los ha ayudado? Eso que Dios ha hecho en su vida lo quiere seguir haciendo en muchos otros, pero el liderazgo de la Iglesia Pentecostal Unida debe de levantarse y mirar el modelo de nuestro Señor Jesús. Fuerte esa ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Muchos sueñan con iglesias de miles, pero no quieren ir y acompañar la realidad que la gente vive. Si quiero ver la gloria de Dios, algo debe de hacerse. No debemos olvidar la crisis social, y ojo y atención con lo que voy a decir, la crisis social, ética, moral que vivimos al presente. Esa realidad que agobia a nuestra juventud. Yo no sé si a usted le preocupa, y yo no estoy en contra del estudio, pero a veces no tenemos la forma de retener a nuestros jóvenes que se van a la universidad, y muchos de ellos ya no vuelven. Y no porque la universidad sea mala, sino porque muchas veces no tenemos esa forma de tratar con cada uno de aquellos que van y que deben de retornar. Vivimos una de las crisis hoy en día, amados hermanos, que a 2 generaciones atrás les hubiese generado sospecha de lo que estoy hablando hoy en día. Algunos de ellos quizás no hubieran creído lo que es la sociedad salvadoreña actual. Solo estoy hablando de 1 o 2 generaciones atrás de nosotros. Uno no puede dejar de pensar, amados hermanos, en estas situaciones que estoy mencionando. Al presente, nuestra nación y de manera particular las iglesias viven una enorme cantidad de desafíos que están exigiendo una clase de liderazgo que sea capaz de responder a los retos que se nos lanzan a diario. Desde una sociedad que está construyendo un estilo de vida que confronta abiertamente con la espiritualidad de nuestras comunidades de fe, y que en ocasiones, digo en ocasiones de manera encubierta y en otras de manera abierta, atentan contra los principios de vida propuestos por el texto sagrado y por los principios de ética y moral que permiten una sociedad para que ésta pueda vivir en equilibrio. Hoy más que nunca debemos de ser alertados en este sentido, por lo que se debe de reconocer que si no preparamos a nuestra gente, a nuestro liderazgo y a nuestra iglesia para enfrentar esta nueva manera de cómo el mal opera, solo seremos testigos de las pérdidas que se darán al interior de nuestras congregaciones. Actualmente vivimos una crisis de ética y moral que ha cobrado varias víctimas adentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, se hace necesario que alguien se pare en la brecha y haga vallado a favor del pueblo de Dios. Gente que con su oración, también con su acción, acompaña a las personas que están siendo sometidas a una enorme presión y opresión por parte de la sociedad actual.
La cultura actual promueve modelos de sociedad ayudados por los medios de comunicación y acompañados por los movimientos en alguna medida minoritarios, como los movimientos LGTBQ+, movimientos feministas, movimientos pro aborto, entre muchos otros, que buscan imponerse sobre la mayoría a través de sistemas legales y educacionales, valiéndose de sus influencias y de su aparataje propagandista, que intenta hacer creer que esa propuesta de vida es la correcta, e intentan forzar a los demás una agenda ideológica a la que la iglesia debe de estar de pie, resistiendo, oponiendo y diciendo que lo que la palabra de Dios dice sigue siendo verdad, sin importar el modelo y las ideologías que actualmente la sociedad quiere decir. ¿Será que todavía hay una iglesia que cree lo que la palabra de Dios dice? ¿Será que todavía hay una iglesia que se puede permanecer en pie diciendo: no permitiremos lo que la cultura y la sociedad actual quiere vendernos como un modelo de vida? Usted y yo tenemos la palabra de Dios como modelo de fe, y es ahí donde nos debemos parar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. De su mejor alabanza al Señor esta preciosa hora. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo voy a decir con mucho respeto, yo creo que el tiempo se me va terminando, pero quiero decir, les dije al principio que juegan tres elementos importantes: líder, liderazgo y la estructura. Me hago responsable de cualquier cosa que diga aquí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo han cambiado los modelos de familia hoy día. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de los que recién mencioné. Tenemos una cantidad de parejas dentro de las congregaciones, o familias, perdón, dentro de las congregaciones, que solo está o el hombre, o solo está la mujer, o solo están los hijos. Porque les dije que hace dos generaciones atrás por lo menos, el tema del matrimonio era hasta que la muerte los separara. Hoy ya no. Otro silencio. Y como el silencio comunica también, tenemos una estructura que al nivel que tenemos nuestra institución ahorita, si bien responde a cierto grupo, pero no responde a todo el grupo. Porque las iglesias están estructuradas en señores, señoras, jóvenes, niños, y hasta ahí llegó. Claro, hay misiones, pero la atención a la necesidad de la gente se cubrió con estas áreas. Pero en las iglesias hay madres solteras, en las iglesias hay adultos mayores. ¿Quién está atendiendo a nuestros adultos mayores? ¿Quién está acompañando a las parejas jóvenes? ¿Quién está atendiendo los matrimonios? Aquí tenemos como una cuturina que le quedó al niño a los 6 meses y se la quieren poner a los 3 años. Ya no le queda. Quizás no aparecemos quizás ahorita en los gráficos, pero hemos crecido. Y lo digo con mucho respeto y con mucho aprecio a nuestros líderes que han trabajado incansablemente. Si la iglesia es hoy lo que es primero por Dios y luego por nuestros líderes. Bueno, tenemos aquí al hermano Castellano, ya con más de 40 años en el ministerio, creo yo. Ahí miré a nuestro anterior presidente, hermano Ricardo Mendoza, con muchos años también de ministerio, y pudiera decir, bueno, allá está hermano Borja. Esto no apareció de la nada. Dios usó a estos siervos que en su momento esa estructura resultó. Pero digo, hoy que la iglesia ha crecido, quizás no está donde queremos que esté, pero ha crecido. Ya no le queda. Y gracias a Dios porque hay iglesias
que han estado implementando al interior de sus congregaciones estructuras que permiten atender las necesidades de los suyos y de los que están afuera. Pero hasta que no les atendamos, no va a crecer. Esta es hora que, si usted no tiene un buen equipo, hace como unos 2 ímpetus nos predicó el pastor Abel Quiñones acerca del granero, de lo importante que es escuela dominical. Si en su iglesia todavía no hay escuela para niños, usted se está perdiendo de una tremenda bendición. La mente de los niños es impactada en los primeros 7 años de su vida. Su carácter es formado, su personalidad está siendo construida. Si no los está atendiendo, no se queje si el día de mañana no siguen dentro de las iglesias. Deberíamos de estar construyendo planes y estructuras para que nuestros niños conozcan desde muy temprana edad Deuteronomio 6:4, para que nuestros niños conozcan que Dios es uno, para que nuestros niños conozcan que Jesús es Dios, para que nuestros niños conozcan cuál es el modelo de vida y familia que está planteado en la palabra de Dios, para que el mundo no les vaya a vender un modelo diferente. No es de entretenerlos, es de generar un ministerio que genere esa conciencia de quiénes somos. Nuestros jóvenes entran en crisis de identidad. Nuestros jóvenes entran en crisis del intelecto. Nuestros jóvenes entran en una cantidad de crisis. Y yo no digo que no funcione, pero usted no le va a resolver la ayuda a un joven, o no le va a ayudar a un joven que solo estoy orando por ti. Siga orando. Pero prepárese para responder a las preguntas que tienen, porque tienen preguntas. Y si usted y yo no les respondemos, allá afuera se lo va a decir un catedrático, se lo va a decir alguien que no conoce y que no sirve a Dios. Necesitamos cuidar la gente que nos ha dado. Líder, liderazgo, estructura es lo que se está formando aquí esta preciosa hora. Sé lo que el Espíritu de Dios puede hacer, pero también sé que cuando hay gente que se prepara, Dios puede, amados hermanos, extender, puede hacer ensanchar, puede hacer que el edificio se siga construyendo para la gloria del Dios Todopoderoso. Todavía la historia de su iglesia no se ha terminado. Todavía hay gente que va a ser restaurada, va a ser alcanzada. Todavía esa colonia donde la iglesia está establecida sabrá que hay una iglesia que tiene una respuesta a las personas que necesitan, que quieren, amados hermanos, acercarse a Dios. Y nosotros somos los encargados. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Desde la iglesia de Éfeso, una de las iglesias, si no la iglesia más importante del Asia Menor, se construye un modelo de iglesia, y ese modelo de iglesia reconoce que Dios ha dado regalos. Perdón por el atrevimiento, pero quiero llamar a los pastores que se vengan aquí adelante, todos los pastores que están acá. Véngase a este lugar y le voy a decir algo a los líderes que están aquí reunidos. Cuando Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó. La palabra que se traduce por constituyó es una palabra que significa dar, otorgar, regalar. Hablando del Dios al que servimos, dice: y Él mismo dio, otorgó, regaló. ¿Qué fue lo que dio como regalo a las iglesias?
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos siervos que están aquí son el regalo de Dios a su iglesia. Le damos gracias a Dios por sus regalos. Pero dice el texto que ellos, como regalo a la iglesia, están con el objetivo de perfeccionar. La expresión perfeccionar, aunque cabe muy bien, significa de la manera más práctica completar. Ellos son edificadores y están construyendo algo que se llama iglesia. Sé que la iglesia, pudiera ser estudiada de muchas formas, pero están participando en la construcción del edificio que se llama iglesia. Dice que están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no solo es del hermano Flores, el ministerio no solo es del hermano Manaén, el ministerio no solo es del pastor Cifredo, no solo es de nosotros. Ellos están para, junto a todos los que están aquí, formar la estructura que seguirá construyendo el edificio llamado iglesia. Sé que el espacio no sería difícil, pero esta tarde, si los líderes que están aquí pueden venir y asociarse a su pastor, y si no caben todos, venga una representación, pero rodee a su pastor. Ustedes son los encargados de seguir edificando al cuerpo de Cristo. Eso significa que usted tiene el ministerio no está encerrado en este siervo, en su esposa. El ministerio es de todos. Este edificio es un edificio vivo. Una enorme responsabilidad, compromiso. Y antes de cantar, vamos a orar. Rodea a su pastor. Esta iglesia no tiene techo. Esta iglesia no tiene límites. Esta iglesia no tiene fronteras. ¿Cuántos creen que de aquí vamos a regresar con esa pasión para ver el reino de Dios seguir implantándose y que la iglesia siga creciendo? ¿Cuántos quieren que al final de este año, si el Señor no ha venido para estar con nosotros o si nosotros no hemos partido para estar con Él, cuántos quieren ver más personas siendo alcanzadas para la gloria de Dios? Pero es tiempo que la estructura pueda ver más allá de lo que estamos viendo hasta este momento. Cierre sus ojos, vamos a orar y después vamos a ser ministrados por mis hermanos. Cierre sus ojos y alce sus manos al cielo. Gracias te damos, Señor de la gloria, esta preciosa tarde, Dios mío, por el privilegio que nos has dado de venir, Señor, a la cumbre de liderazgo de la zona central y participar de un proceso que nació en tu corazón, pero que fue confiado al comité de zona, Señor. Y el comité de zona, Dios, determinó reunir a los pastores y líderes de la zona central en este lugar solamente para poner esa carga, esa pasión, ese compromiso, para que el edificio llamado iglesia siga creciendo, siga avanzándose, siga construyendo, Señor de la gloria. Que el líder ejerza de la mejor forma su liderazgo y que se pueda construir
construir, Señor, una estructura en la cual se puedan atender las necesidades, no solo de los que están al interior de las iglesias, pero también a un mundo y a una sociedad que nos está esperando, una sociedad que está muriendo, una necesidad que está clamando, Señor de la gloria, porque alguien pueda ir, porque alguien pueda acompañar, para que alguien pueda asistir a la necesidad, Señor, que está enfrentando y está atravesando. En el nombre de Jesús, dele honra y dele gloria a Dios.